¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adrián Montemayor y bienvenido a tu programa Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hoy vamos a tener un tema interesante en el cual Dios ha hablado mi vida en estos últimos días y me ha dicho, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Dios quiere, Él quiere darte lo mejor en la vida, no solamente lo mejor, Él quiere darte todas las cosas. De hecho, la palabra de Dios en Juan, el mismo Juan que ahorita vamos a escuchar, leer aquí, escribió en Primera Juan capítulo 5 versículo 3 en adelante, que si alguna cosa pidiéramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos escucha. Y si sabemos que Él nos escucha, sabemos que tenemos las peticiones que Él nos ha dado. La voluntad de Dios es la palabra de Dios. Todo lo que la palabra de Dios dice que Él te quiere dar es para ti. Y Dios es un Dios bueno. Y dice la Biblia que Él da cosas buenas a quienes se lo piden. ¿Qué te parece si ahí donde estás empezamos a orar? Pero antes de orar, quiero decirte, ve por tu Biblia y ábrela en capítulo 11, versículo 17. También déjame decirte, ponte expectante, porque yo sé que si le crees a Dios, vas a ver la gloria de Dios en cualquier área de tu vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por la oportunidad que nos das de estar este día, poder dar un mensaje, Señor, de exhortación, de edificación, una breve enseñanza, Señor, para que las personas puedan poner su esperanza en Cristo Jesús y puedan creerte a ti, Señor, porque tú das cosas buenas. Puedan creerte a ti, Señor, que tú vas a hacer cambios en sus vidas. Puedan creerte a ti que tú vas a traer restauración, liberación, sanidad y vas a suplir cualquier necesidad, Señor. Te damos gracias por la oportunidad el día de hoy que nos das de enseñar tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes abrir tu Biblia en Juan capítulo 11, versículo 17. Aquí Jesucristo ya le habían informado que su mejor amigo Lázaro, o uno de sus mejores amigos, o buenos amigos, Lázaro, había muerto. Y va hacia la aldea donde estaba Lázaro puesto, perdón, la ciudad de Lázaro, y se topa con Marta y María, las dos hermanas de Lázaro. Y ve lo que le dice aquí. Versículo 17. Y vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Es decir, Lázaro tenía 4 días ya que había muerto, estaba bien muerto, no había nada que hacer. ¿Te suena semejante a veces cuando en tu situación no hay nada semejante que hacer, que no hay nada que hacer? Cuando parece que todo está acabado, que parece que ya todo está muerto, que parece que no hay nada que va a resucitar. Versículo 18. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarla, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora que todo lo que le pides a Dios, Dios te lo dará. Marta, vamos a entender que Marta viene y le reclama a Jesús, le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. En otras palabras, Marta está diciendo: Señor, yo sé que tú puedes hacer algo, porque le dice en el versículo 22, porque yo sé que todo lo que le pides a Dios, Dios te lo dará. Más adelante también entendemos las enseñanzas de Jesús, como por ejemplo en Marcos capítulo 11, versículo 22, 23 y 24, nos dice que si alguna cosa pidiéramos en oración, creyendo que lo recibiremos o lo dará. Juan también más adelante nos dice en Juan capítulo 14 que todo lo que pidiéramos, en Juan capítulo 15 y 16, que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él nos lo dará para que nuestro gozo esté completo. Es decir, aquí Marta está diciendo: Señor Jesús, yo sé que todo lo que le pides al Padre, Él te lo va a dar. Pero Jesús también nos enseñó después que todo lo que tú y yo le pidiéramos al Padre, Dios nos lo va a dar porque pedimos conforme a su voluntad, y su voluntad son las cosas buenas. Con cosas buenas no me refiero a caprichos ni cosas tipo de esos, me refiero a cosas buenas que tú necesitas en la vida para seguir adelante con Dios, ¿ok? Versículo 22 otra vez. Mas también sé ahora que todo lo que le pides a Dios te lo dará. ¿Cuántos están convencidos que le pedimos algo a Dios y nos lo va a dar? La mayoría de las personas no están convencidas de lo que le pides a Dios, crees que lo recibes cuando lo pides. Y eso es algo bien importante que Dios me está hablando en estos últimos días. Me está diciendo: Adrián, cree que cuando pides, recibes. Y es alguna enseñanza que yo tengo desde muchos años. Nada más que a veces el enemigo nos distrae y la mira se desenfoca un poquito. Es decir, yo estas enseñanzas las enseño y las digo hace mucho y las practico, pero hay veces que por situaciones tal vez uno
el diablo le va hablando tanto a la mente que uno se empieza a distraer y no empieza a creer. ¿Sí me explico? Y Dios me ha vuelto a enfocar mi mira y me ha dicho, cree, porque para el que cree todo le es posible. Eso dice la Biblia, ¿no? Bueno, también dice la Biblia en el versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Jesús le está hablando a Marta, le está diciendo, Marta, tu hermano va a resucitar. Y Marta le dijo en el versículo 24, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús le dijo, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Muchas veces a las personas se les vende un evangelio barato donde hay, perdón, un evangelio barato en donde puede recibir el milagro de Dios sin creer en Jesús. Y eso no es así. La palabra de Dios nos dice que las bendiciones son de los hijos de Dios. La Biblia dice que todo, en Juan capítulo 1, versículo 8, que todo aquel que recibió a Cristo Jesús como su Señor y Salvador es hijo de Dios. Es decir, la humanidad no son hijos de Dios. La humanidad somos creación de Dios. Pero nos volvemos hijos voluntariamente cuando nosotros aceptamos el sacrificio que Dios hizo en Cristo Jesús. ¿Ok? Lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, aquí Jesús le está diciendo a Marta, Marta, yo soy la vida y la resurrección. Y luego termina con una pregunta en el versículo 26 y le dice, ¿crees esto? Y Marta le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, los milagros de Dios, las cosas buenas de Dios, son para los hijos de Dios. Es cierto que Jesucristo dijo, bueno, las cosas buenas de Dios caen sobre buenos y justos, porque Dios tiene misericordia de los que no son justos. Es decir, nosotros que somos hijos de Dios, Dios ya no tiene misericordia de nosotros. Dios ya la tuvo misericordia. Por eso en Efesios capítulo 1, versículo 3 dice que Él ya nos bendijo con toda bendición. Es decir, cuando tú y yo somos hijos, cuando tú y yo hemos recibido a Cristo Jesús, somos hijos. Y ya somos parte de sus bendiciones. Y sus bendiciones son el sí y el amén en Cristo Jesús. Es decir, Él ya nos las dio todas esas. Cuando tú no has recibido a Cristo Jesús, Dios pídele misericordia y Dios tiene misericordia de ti. Y te puede enviar su bendiciones. Pero cuando somos hijos, las bendiciones son nuestras. Por eso Jesucristo le dijo a Marta, Marta, ¿crees que yo soy la vida y la resurrección? Y Marta le respondió, sí creo. Es decir, todo lo bueno que tenemos está en Cristo. Fuera de Cristo no hay nada bueno. Es decir, si tú has creído en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, entonces todas estas bendiciones te corresponden a ti. Pero, ¿qué significa creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador? Sencillo, significa creer que Jesús es Dios, se hizo hombre, caminó entre la tierra aquí entre nosotros, vivió una vida sin pecado y que Él es el enviado de Dios para morir por nuestros pecados y porque vivió una vida pura y sin mancha, Él ofreció su sangre cuando murió por nosotros, el pago que Dios exigía por nuestros pecados y que al morir Dios lo resucitó en señal de que había vivido una vida de obediencia a Dios. Y lo resucitó y lo sentó a su diestra. Y de nueva cuenta vendrá por nosotros. Si tú crees todo eso, con tu boca confiesa y dile, Jesús, yo creo que tú eres el Cristo, mi Señor. Y en mi corazón creo que verdad eres Dios, que viniste a la tierra, moriste por mí y resucitaste por mí y vendrás por mí. Si tú lo crees, verdaderamente, entonces Dios viene a vivir en tu corazón y empieza a haber un cambio. Pero empieza a haber un cambio basado en ¿qué? En leer la palabra de Dios. Porque la Biblia nos dice en Juan capítulo 8, versículo 1, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si alguno ha creído en mí, si vosotros permanecieseis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Es decir, creer en Jesús no solamente significa decir yo creo en Jesús, sino significa empezar a entablar una relación con Jesús porque he creído en que Él es el Dios vivo que habita dentro de mí. ¿Cómo la entablo esa relación o cómo la empiezo? Leyendo la Biblia y empezando a orar. Es decir, cuando yo leo la Biblia, confronto mis pensamientos que tenía del mundo y yo empiezo a decir, bueno, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que estaba platicando con una persona, me decía, oye Adrián, es que yo no creo que fornicar sea algo malo porque pues debes tener tu pareja y saber si eres compatible sexualmente y todo ese tipo de cosas. Y yo les digo, bueno, lo que tú crees es lo que tú crees, pero la verdad de Dios es otra cosa.
Cuando tú tienes lo que tú crees y chocas con la verdad de Dios, y tú le has dado tu vida a Cristo Jesús, entonces ya no es tu verdad, es la verdad de Dios. Bueno, es que yo no creo mucho, entonces no has creído en Cristo. Creer en Cristo significa permanecer en todo lo que Él dice, lo que la palabra dice que es verdad, y empezar a cambiar tu mente en base a esa verdad. ¿Me explico? Si Dios dice que fornicar es pecado, entonces yo dejo de fornicar o dejo de practicar cuando me topo con esa verdad. Y de ahí para adelante tengo que caminar sin fornicar o sin mentir o sin robar o sin muchas cosas. Pero también la palabra de Dios nos dice que si cometemos un error, le pidamos perdón a Dios y Él nos lava. Y si nos arrepentimos, es decir, si dejamos ese pecado y nos apartamos y vamos más para con Dios, entonces somos perdonados por la sangre de Jesús, porque verdaderamente hemos pedido perdón de corazón. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa creer? Significa permanecer en la palabra de Dios y que ésta la vayas conociendo para que te haga libre de la forma de pensar que antes tenías. Amén. Entonces, eso fue lo que le dijo Marta. Marta, yo puedo hacer, tú me estás diciendo que yo puedo resucitar a tu hermano y yo sé que lo puedo hacer. ¿Ok? La pregunta no es si yo puedo hacerlo, la pregunta es, yo soy Jesús el Salvador, ¿lo crees tú? Y Marta le dijo, sí creo. Entonces Jesús preparó a Marta con la expectativa para recibir un milagro. Tú prepárate, si has creído en Cristo Jesús y estás siguiendo sus enseñanzas, si estás teniendo una relación, prepárate para recibir un milagro. Si tú no estás creído en Cristo Jesús, primero cree en Cristo Jesús, porque nada de tu situación va a cambiar sin Cristo. Todo cambia por Cristo, en Cristo. Versículo 28. Había dicho esto y fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando le oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Lo mismo que María le dijo, lo mismo que Marta le dijo, María también le dijo, Señor, yo sé que tú lo puedes, pero no estabas aquí. Jesús entonces al verla, llorando, y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció su espíritu y se conmovió. Y le dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cuánto le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Es decir, la gente había una atmósfera de fe y de esperanza, pero aún faltaba el creer. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Marta, que se había encontrado en el versículo 23-24, con Jesús, y le dijo, Señor, si hubiera estado aquí mi hermano no hubiera muerto, pero yo sé que todo lo que le pides a Dios Él te lo hará. Y Jesús le dijo, mira, yo soy el Cristo, el enviado de Dios, ¿lo crees? Y Marta le dijo, sí, yo creo. Entonces pasó unos minutos, Jesús va, se topa con María, después le dice, ¿dónde está el sepulcro? Jesús va y le dice, quiten la piedra. Y Marta le dice, Jesús, ya quiere, ya murió, ya deja en paz. Y Jesús volteó otra vez con Marta, le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hace unos minutos atrás, Marta había confesado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Hace unos minutos, Marta atrás había dicho, sí creo, y sé que todo es posible para ti. A veces así somos, unos minutos atrás, unos días atrás, traemos una fe tan fuerte que le creemos a Dios. Pero tan pronto llega un problema donde parece que ya está muerto y dijimos, ya tiene 4 días ahí, ya nada va a pasar. Ya no va a pasar nada. Jesús nos reta otra vez y nos dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Déjame decirte una cosa, yo no sé qué situación estés pasando en tu vida, si estás en adicciones, si tienes un matrimonio a punto del divorcio, si tus hijos están en adicciones, si tienes un problema económico difícil, yo no sé si tienes un problema tú físico de salud, yo no sé si tienes un hijo que tiene un problema de salud, yo no sé si sientes un vacío ahorita muy grande, yo no sé si no le encuentras sentido a la vida, yo no sé el problema que tengas, pero sí sé que Dios te dice que si crees, verás la gloria de Dios. Vuelvo a repetir, ¿qué significa creer?
Creer significa empezar por el principio a creer que Jesús es Dios, es el enviado de Dios, que vino a la tierra, se hizo hombre, murió por nosotros, por nuestros pecados, resucitó y vendrá por nosotros. Y yo creo que Él es mi Salvador, Él es mi Señor. Y creo que Dios lo resucitó de los muertos y vendrá por mí. ¿Ok? Eso es lo primero. Segundo, ¿qué significa creer? Vuelvo a repetir, vamos a Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo Jesús a los que habían creído en Él: si vosotros permaneceseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Es decir, si nosotros verdaderamente decimos que creemos en Jesús, tenemos que permanecer en la palabra de Dios. ¿Qué significa permanecer? Quitar todo lo que yo pienso y creo de la vida y meter todo lo que Dios dice en su palabra, que es la vida, que es la verdadera sabiduría, la verdad. Y dejar que esa verdad quite toda cosa que yo tenía forma de pensar antes. Es decir, yo tenía una forma de pensar antes y pensaba que esto era bueno. Cuando Dios le llama malo, yo lo tengo que quitar. Aunque diga, pero pues es que parece bueno, se siente bueno. Es que si Dios dice que no es bueno y es malo, yo lo tengo que quitar. Por más dolor. De hecho, la Biblia dice, si tu ojo te es ocasión de caer o tu brazo te es ocasión de caer, sácatelo, córtatelo y échalo fuera. Jesús te dice, no seas sentimental. Vive por fe y no por sentimientos. Es que yo creo, yo siento. Olvídate de lo que tú crees y lo que tú sientes y empieza a vivir la palabra de Dios. A ver, es difícil esto, ¿sabes por qué? Porque sin Dios, sin Cristo, estamos acostumbrados a vivir por lo que sentimos. Pero con Cristo tenemos que empezar a vivir por lo que creemos en base a la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces Jesús le dijo en el versículo 40, no te he dicho, Dios te está hablando ahorita y te está diciendo, yo quiero hacer un milagro en tu vida y tú sabes que yo puedo hacerlo, pero yo no puedo hacerlo si tú no crees. Es decir, Dios le está relegando la responsabilidad a Marta. Marta, yo puedo traer vida a tu hermano, pero no se trata de si yo puedo, se trata de si tú crees. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Creer tiene que ver con el principio de la fe. El principio de la fe es creer, confiar, obedecer. Es decir, yo tengo que creer en Cristo, tengo que confiar en Él y obedecerle. Creer tiene que ver con rendirme absolutamente a todo lo que Dios dice, quitando todo lo que yo creo. Creer significa un cambio completo porque he creído. Creer significa, ok, Señor, sé que tú lo vas a hacer. Y estoy seguro de eso porque tengo una relación contigo y en esa relación he confiado, he creído, confiado y obedecido y sé quién eres. Por eso creo. Amén. Entonces, versículo 41, quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Déjame decirte una cosa. Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, Dios siempre nos oye. La próxima vez que ores, no pienses que Dios no te oye. No pienses que la oración no llegó ni al techo. La próxima vez que ores, dile gracias Dios, porque tú siempre me oyes y me respondes con un sí, porque en Cristo Jesús tus promesas son el sí y el amén. Vuelvo a repetir, no estoy hablando de caprichos. Señor, te pido una camioneta, te pido que esto es... No se trata de caprichos. Se trata de la voluntad de Dios. Pero ¿cómo sé si Dios quiere darme esto o no? Bueno, hay dos tipos de voluntad. La voluntad universal de Dios y la voluntad específica para tu vida. Por ejemplo, la voluntad de Dios es que todo el mundo se salve, porque la Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca. La voluntad de Dios es que tú seas sano, es decir, que te salves, que seas sano y que seas liberado emocionalmente y sanado físicamente. La palabra de Dios dice que por su llaga fuimos sanados, es decir, Dios, esa es la voluntad de Dios. La Biblia está dividida en Nuevo Testamento y Viejo Testamento. Testamento significa la última voluntad del que murió, en este caso vivió. Es decir, la última voluntad es el Nuevo Testamento. Cuando yo leo el Nuevo Testamento estoy conociendo la voluntad de Dios. Y si la Biblia dice en 1 Pedro capítulo 24 que por sus llagas yo fui sanado, entonces la voluntad de Dios es la sanidad. Entonces no tengo por qué pedirle a Dios, Señor, sáname si quieres, si es tu voluntad. No, la voluntad de Dios es la sanidad. ¿Me explico? Así como el proveernos las cosas que necesitamos y muchas cosas, ¿ok? Pero eso tú lo tienes que conocer en la Biblia y saber qué ahí dice. Segundo, la voluntad específica para mi vida. Por ejemplo, yo que soy soltero y ando buscando esposa y aparecen dos mujeres y le puedo decir a Dios, Dios,
Pues ¿con cuál me caso? ¿Con la A o con la B? O yo, estás buscando un trabajo y tienes dos opciones de trabajo, Señor, ¿a cuál trabajo me voy? ¿En esto o este? Yo tengo que buscar específicamente la voluntad de Dios en oración para buscar decirle, Señor, ¿qué trabajo quieres? ¿El A o el B? ¿Qué mujer con cuál me caso? ¿Con la A o con la B? Y Dios te empieza a guiar y te empieza a decir. Y no porque te dio esa mujer o te dio ese trabajo significa que todos es un patrón así para todos. No, esa es la voluntad específica para tu vida, ¿ok? Que es muy diferente. ¿Ok? Entonces le dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Dios siempre nos oye. Versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes. Tienes que estar seguro que cuando le pides a Dios, Él siempre te oye y que tienes la petición que tú le pediste en ese momento. Fíjate lo que dice Marcos para que veas. Ve a tu Biblia o graba el versículo, Marcos capítulo 11, versículo 20, 24. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Gracias, Padre. Termino de orar. Señor, he creído que lo he recibido, lo que te acabo de pedir. Y gracias porque tú siempre me escuchas. Versículo 42 otra vez. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo he dicho por causa de la multitud que está alrededor para que crea que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó gran voz, Lázaro, ven fuera. Es decir, que tu milagro se haga. Sé sano, sé liberado, sé restaurado, tu matrimonio, tu vida, tus finanzas, tu familia, sé restaurado. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envueltos en un sudario. Jesús le dijo, desatadlo y dejadle ir. Lázaro tenía 4 días ya muerto, la situación ya estaba imposible. Las personas ya estaban llorando su muerte, le estaban reclamando a Jesús, si hubiera estado aquí no hubiera muerto, pero yo sé que tú puedes hacer algo, pero a la vez no creo porque estaban llorando y no creían. Y Jesús le dijo, si crees verás la gloria de Dios. Y es la misma pregunta que Jesús te hace. Yo sé que necesitas un milagro, todos necesitamos milagros de Dios todos los días. La Biblia nos dice que tú y yo debemos, todo cristiano debe vivir en una vida de milagros constantemente. Entonces, ¿te gustaría recibir tu milagro el día de hoy? Primero, si no has creído en Cristo Jesús, lo primero que tienes que hacer es te invito a que conozcas a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. No por el milagro que necesitas, porque así no funciona esto, sino porque necesitas salvación de tu vida y necesitas un Salvador y necesitas una relación con Dios. Si tú nunca has tenido una relación con Dios, o si tú no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, te invito a que ores. Padre, vengo en el nombre de Jesús delante de ti a pedirte perdón por mis pecados. Te pido perdón por mi vida pecaminosa y me arrepiento de ella y no quiero vivir más un estilo de vida que no te agrade a ti. Ayúdame a quitar mis pensamientos, mi forma de pensar y ayúdame, Señor, a llenarme de tu palabra para pensar como tú piensas. Yo reconozco y sé que soy un pecador y necesito salvación porque quiero estar contigo. Y sé que enviaste a tu Hijo Jesucristo para salvarme, que se hizo hombre y Él es Dios y habitó entre nosotros con una vida santa y murió por mí, pero también lo resucitaste y vendrá por mí. Así es que yo me santifico en esto. Y como creo que va a venir por mí, decido leer tu palabra y decido orar todos los días para conocerte más y tener una relación. Te pido, Señor Jesús, que seas mi Señor y Salvador el día de hoy, para toda mi vida. Lléname con tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, tal vez tú ya conoces a Cristo Jesús como yo. Y si tú ya ahora acabas de terminar esta oración, Dios, estás en la posición de recibir un milagro de Dios. Y si crees, verás la gloria de Dios. ¿Me acompañas a orar? Padre, en el nombre de Jesús, estoy pasando por una situación difícil. Aquí ponle a Dios tu situación. Sincérate, dile, estoy pasando por una enfermedad, por un problema económico, un divorcio, etcétera, etcétera. Estoy pasando por esto, por aquello, lo otro. Señor, sana mis heridas emocionales porque fui abusado de chiquito. Mi marido me golpeaba. No sé, 1000 cosas que hay. Señor, dile, aquí te dejo mis problemas, mi situación. Tu palabra dice que si creo yo, veré la gloria de Dios. Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Mesías. Eres mi Salvador. Yo creo, Señor. Y aunque parezca que el problema está muerto como Lázaro, que tenía 4 días,
Yo sé que tú todo lo resucitas y todo lo haces para bien. Señor, hoy decido creer que tú vas a obrar un milagro en mi vida, porque esa es tu perfecta y buena voluntad, ayudarme en todo lo que necesito. Gracias, porque siempre me oyes. Y sé que he orado y tengo la respuesta a mi problema y me la has dado. Y voy a creer y confiar y obedecer en ti, en que tú vas a traer y a solucionar eso. En el nombre de Jesús. Amén. Si has oído esta enseñanza y te gusta, mándasela a más personas. Mándasela a más personas para poder tener más personas que conozcan a Dios. Si te gustaría apoyar nuestro ministerio de enseñanza y de actividades que tenemos, porque tenemos un centro de rehabilitación, tenemos 2 comedores infantiles, tenemos también 3 comunidades a las que apoyamos y salimos a la calle a repartir comida, etcétera. Entonces te invito a que me mandes un mensaje para apoyarnos y yo te pasaría cómo podemos ayudarnos. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te prospere en el nombre de Jesús. Amén.